Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios le bendiga. Por aquí Darma Torres en Tómalo con Gracia. Esta vez vamos a estar en una pequeña entrevista estilo podcast con un amigo muy querido, un amigo de Ecuador que tuve la oportunidad de conocer un momento de evangelismo que tuvimos por allá por Ecuador en Dios en las calles. Me lo presentó Kevin Fernández, que estuvo ahí trabajando con él y que siguen todavía haciendo la obra de Dios. Un amigo a distancia, un hermano que desde que lo conocí conectamos muy bien por su humor, por su arte y por su testimonio. Cuando yo escuché lo que ustedes van a escuchar hoy, mi vida cambió muchísimo. Tuve una perspectiva muy diferente de todas las cosas. Y lo que más me impactó de su testimonio, de esa conversación que tuvimos, fue el estado anímico de él. Y yo quiero que presentarlo con ustedes, nuestro amigo Aka Bolo. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame. Eh, Bien, mi hermano, qué gusto volverte a ver, aunque sea por las pantallas, pero me alegra y gracias a Dios que estás bien. Aquí seguimos perseverando y a todos, qué chévere que estén por aquí, que sea un tiempo edificante, gracioso y súper chévere, que sea de edificación para cada una de las personas que nos ven. Y eso, pues, amigo, aquí estamos ready. Acá, Bolo. ¿Por, Bolito. ¿Por qué Bolo? Sí, ¿por qué Bolo? Eh, un resumen de lo que artísticamente eres, para ya entrar de lleno a tu testimonio, que es lo que nos interesa. Pero quiero que la gente sepa cuál es tu arte, cómo glorificas a Dios por medio de tu arte, por qué tú acá, Bolo, y cuéntame un poquito de eso, solamente esta parte artística como tal de tu vida. Ya, amigo, chévere. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Ángel, no soy Bolívar, soy Ángel. Yo ni siquiera sabía que te llamaba Ángel. Claro, la Solo mayoría de gente me conoce como Bolo, pero mi nombre es Ángel y artísticamente es Bolo. Pero bueno, Bolo viene desde hace muchos años atrás, te puedo decir más de 25 años atrás, en el barrio donde crecí, en el grupo en el que estaba. Un amigo en la pandilla, en la pandilla. Dilo de la como es. pandilla, en el grupo de amigos y pandilla. eh, en el que estaba, me pusieron, porque, o sea, para los que son de Ecuador, había un programa humorístico que se llamaba Ni en vivo ni en directo, y ahí le hacían parodia a un conductor, que su nombre es Polo Vaquerizo, Ok, pero en la parodia era Bolo o Bolito, ok. y él era o sea, tenía el cabello churón, pero era afro, y yo en mi adolescencia me dejé crecer un poco el cabello, pero yo quería que se me caigan los churros. Y no, se me hizo para arriba y se me hizo afro. Y este pana, este amigo, vio esa parodia y boom, me dijo, solo De te faltan una. los tirantes. Y ¡pac! Salió de ahí. Entonces, de ahí sale el bolo o sea, se llegó, me conocieron así, pero después artísticamente, o sea, yo me puse Bolo One y después solo le hice, o sea, le acorté y le puse Blone, Blone. Tengo 40 años, tengo dos hermosas hijas ya adolescentes de 16 y 14 años, Daniel y Camila, y glorifico al Señor. Bueno, soy egresado de diseño gráfico, soy ilustrador, pero también hago muralismo también, pero mi fuerte es Ok. el graffiti como tal, las letras, y por medio del graffiti yo glorifico al Señor, llevo el mensaje del Evangelio en los muros, en las calles.
en lo secular, eventos seculares, a veces si me invitan a iglesias, que es muy difícil que se pinte ahí, pero, pero de esa manera es la que Dios utiliza para poder llevar. Y la manera en la que trabajo y me gano la vida también es haciendo cuadros, pinturas, decoraciones y todo, pero mi fuerte siempre es el graffiti. Amo hacer letras, o sea, como tal, amo hacer O letras. sea que si vemos en Quito, sobre todo, en un bus que diga Satanás es gay, posiblemente haya sido Bolo. O, Posiblemente. sí, sí, o Cristo te ama, o algo así, en un metro, o en un bus, o en el teleférico para haya sido Bolo. Ok, Claro. claro, es súper interesante, ¿no? Porque ya de por sí el rubro, por así no, el rubro no, los códigos del grafitero es un suburbio, es un mundo muy poco conocido de una minoría muy poco notoria, por así decirlo, ¿no? No es un grupo, pero tú te reduces más aún siendo un grafitero cristiano, ¿no? Es como algo que de repente no vas a encontrar tantas personas que compartan esas mismas dos pasiones, ¿no? Tu pasión religiosa, por así decirlo, tu vida espiritual con tu arte, que es el graffiti. Eso debe ser complicado porque creo que no es tener tantas personas en común, ¿no? Yo creo que de repente ilustradores sí o diseñadores. Bueno, de hecho Kevin Fernández es diseñador, pero grafitero como tal, o sea, quiero comenzar con esto, aunque no es parte de tu testimonio, quiero preguntarte, eh, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces un crew o cómo te has ganado el respeto de grafiteros que saben que tú eres cristiano o cómo ha sido esa lucha en calle, ¿no? Porque esto es algo muy de calle, muy de grupos, muy de crew que entre ellos de repente pueden tener conflicto, de repente no. Cuéntame un poco de eso, eso me parece súper interesante y más viniendo de un país como Ecuador y una cultura como Quito, que la cultura hip hop y under es fuerte, es algo muy local, eso sí, son como muy locales, como que todo el mundo se conoce, pero es fuerte, o sea, hacen muchos eventos y muchas cosas. En ese sentido, ¿cómo te ha ido? O sea, es súper interesante ese punto. Claro, yo creo que influye bastante el testimonio. Ok, Y creo que en este tiempo he estado bastante recibiendo que lo que uno habla, lo que uno predica, tiene que vivirlo. Creo que ha claro. sido muchos años y bastantes años en los que ya llevo haciendo esto. Te cuento un poco, o sea, yo empecé a hacer graffiti como tal, o sea, mis inicios en el 98. O Uf, sea, yo tenía 14 años de edad. claro. Y en el 98, no, pues como no había internet, o sea, era solo se rayaba así un poco. Yo me acuerdo, y voy a ser muy sincero, yo me robaba los sprays de mi abuelo porque mi abuelo era taxista y cuando a él le chocaban un poquito en el guardafango, él compraba unas latas de aerosol negro y le corregía. Claro. Entonces, yo no tenía dinero para poder comprar. Veía por ahí algún graffiti poético o veía influenciado bastante acerca de las pandillas. Yo pertenecía a algunos grupos y me conocían más porque les iba a hacer el nombre de los grupos en las paredes. Ok, ok, Pero claro. mis inicios fueron, o sea, robándole a mi abuelo los sprays y rayando, pero le devolvía ya más gastadito. O sea, tomaba un ratito y le devolvía y le ponía en su sitio. Entonces, esos fueron mis inicios. O sea, te estoy hablando hace más de 25 años atrás. Después de un tiempo, o sea, o sea, para poner en contexto, el graffiti es parte de la cultura hip hop y es uno de los elementos específicos del hip hop. Entonces, el acá de cada grafitero y el ego grafitero, o sea, hay que decirlo así, el ego del grafitero o del writer es dejar su marca
por donde quiera que vaya en la ciudad. O sea, si tú Ok. pasas por una calle y ves un nombre de un grafitero, dices, ah, Ahí aquí estuvo. está, o sea, ahí estuvo. Te puedo decir abiertamente aquí, suponte, hay grafiteros aquí que son, suponte, te puedo decir, un amigo se llama o tiene la K de latente y él hace un conejo. ¿Cachas? Él Ok. hace un conejo que lleva haciéndolo por un montón de tiempo, ¿cachas? Montón de años. Y tú pasas y ves ese conejo, dice, ah, ahí está el atento. Hay otro grafitero que hace un fantasma, ¿cachas? Y dice, ah, él es el afán. O sea, sí, ¿no? Entonces, se van, el ego del grafitero es que se conozca a uno, se dé a conocer a la gente, ¿cachas? Aún así no le conozcan el rostro, pero ya sabes que ahí está, Ese o es que hace ese tipo de letras, o que lleva ese mensaje, o eso, ¿no? Entonces, la situación como tal es que yo en el graffiti empecé por la pandilla en la que estaba, haciendo o dándoles a nombrar a ellos. O sea, claro. No, no era por tu. No, no te hacías nombrar a ti mismo, sino era la- como. yo, o sea, yo crecí así en el graffiti. Iba a otro barrio, a un barrio contrario, y rayaba el nombre de mi crew, ¿cachas? De la pandilla, del grupo. Y decíamos, o sea, estos manes vinieron para acá. Después de un tiempo, o sea, ya yo quise rayar para mí. O sea, en realidad quise hacerlo para mí, Claro. pero nunca tuve la oportunidad. O sea, nunca tuve la oportunidad. Tal vez en la firma nomás, pero ya. Después, cuando ya yo ya iba a ser padre de mi hija, me aparté por un tiempo, pero me aparté por un año más o menos, en el 2009. Para el 2010 ya aquí las tribus de graffiti llegaron aerosoles de otros países, o sea, ya era nota y el boom del graffiti creció, pero totalmente, o sea, full, full. Y ahí yo salí, pero en ese transcurso yo ya había conocido al Señor. Y Ok. hubo algo impactante que me pegó a mí porque mi esposa y su madre me dijeron, usted puede utilizar eso por medio para poder llevar el mensaje del Señor, para poder llevar el mensaje de Cristo, pero lo puede hacer. Y yo recién, nuevito estaba yo, nuevito en el Evangelio. Claro. Le digo sí, o sea, sí lo puedo hacer. Pero cuando, créeme, amigo, que yo me paré frente a esa pared y tenía todo mi material y dije, bueno, ya me conocían algunos, ya me conocían cómo rayaba del grupo en donde venía, de la pandilla en la que estaba, ya me conocían algunos y que yo rayaba en la calle, que lo hacía. Pero cambiar de repente lo que yo rayaba a un mensaje, o sea, cristiano como tal, o dar a conocer al Señor como tal, era algo de locos. Claro. Entonces yo me quedé ahí, pero Dios habló a mi vida, literal, o sea, en la parte espiritual habló a mi vida y me dijo, o sea, una parte en la Biblia que yo desconocía, y me dijo, si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo no te reconoceré en el reino de mi Padre. O sea, así, yo cogí las latas y me puse a hacer, ¿cachas? No, está bien, porque no me vas a O sea, reconocer. Rayate toda esa pared. claro, ahí fue el primer graffiti que hice para Jesús y desde ahí no he parado. Te estoy hablando en el 2010, en el 2011. Una de las dos fechas, no recuerdo cuándo fue y creo que más seguro es en el 2010. Tendría que ver la foto. Y desde ahí lo llevo haciendo. O sea, desde ahí empecé a glorificarle a Dios y me he topado de todo, de todo. He tenido el respeto de grafiteros locales eh, porque yo he mostrado respeto hacia ellos. Ok, O sea, de hecho, yo respeto lo que tú haces y nos une la cultura y nos claro, une el arte. claro, Claro, yo respeto, a veces no comparto muchas veces con el significado, pero respeto, ¿cachas? Pero y también he recibido ese respeto de parte de ellos hacia mí. claro, porque si Pero te pones modo religioso y dice cada vez que veo un conejo lo va a tapar con un Dios te ama.
Y después Ajá. le pongo Dios te ama y después le pongo Toy, para que sea serio. Claro, pero entonces, suponte con este pana tenemos ese respeto. Entonces, hemos compartido muros y con algunos también, pero la cosa es que ha habido también del otro lado. O sea, me he topado con personas que no Claro, creen en Dios, personas que son ateas, personas que son agnósticas y me han querido hasta pegar, hasta golpear. O sea, es fuerte la nota, pero ahí es donde tengo que dar testimonio, porque yo ya no vivo. Al principio sí claro, dije, si viene a darme duro, le entro yo también, de una le doy. claro. Y Pero después te después decía, arrepientes. no, pues, ¿en dónde estoy mostrando a Cristo en mi vida? Entonces decía, no. Entonces han pasado por muchas cosas. Al menos que Pero sea un sábado, porque si es un sábado que te pega, pues ya le pegas y el domingo te arrepientes, entonces ya. Pero si es un bueno, lunes, es más complicado porque tiene que esperar toda una semana, entonces no. y claro, me toca ayunar, pues Sí. entonces, de ley. O Entonces, vas el sí, discipulado de los miércoles, entonces. claro, y de ahí una llamadita al pastor, pastor, ¿sabe qué? No puedo ir porque me emplomaron el ojo y mentira, pero no, no. Ahora la cosa es que lo he llevado así. O sea, ha habido gente que lo apoya, gente que no. Lo más increíble, ñaño, lo más increíble. Bueno, a los que no sepan ñaño, aquí les decimos a los En los hermanos de subtítulos sangre va a o salir. a mí. Entonces, la cosa es que he llevado esto, pero lo más loco es que por la comunidad cristiana ha sido mal vista, ¿cachás? O Ok, sea, me han tachado de rebelde, de que eso no es de Dios, de que no vale y todo, cuando Dios me ha movido a seguirlo haciendo, ¿cachás? A seguirlo haciendo, full, full, full. Yo creo que he sentido ese mal rechazo de parte de la comunidad cristiana que de de los la parte grafitores. popular, pero entendí, y de la gente, de la comunidad en común, Claro, pero he entendido en este tiempo, o sea, he entendido ya por varios años atrás, pero a veces ha habido alguna incógnita en mi cabeza si lo debería hacer así, seguir haciendo o no. Cuando Dios me dice, síguelo haciendo, porque yo no te mandé adentro, o sea, yo no te mandé a la comunidad cristiana, o sea, yo te mandé a que proclames mi nombre afuera y que me des a conocer a los que no me conocen. claro. Y de esa forma es la que yo llevo el mensaje. Claro, es que por eso hice el preámbulo de que es un suburbio. O sea, es como ya en sí la cultura grafitera es de muy pocos y que no, si no eres cercano al hip hop, a la calle, a esto, es algo que está muy mal visto. O sea, es algo que culturalmente en Sudamérica no lo entiende todo el mundo, ¿no? La gente no va a entender, bueno, no, esta firma y tal, ese vandalismo y toda la onda. Eh, la cultura más popular de repente le gusta más los murales, lo que son más de realismo y tal. Mm, Eh, pero sabemos nosotros que en la iglesia cristiana, obviamente, estos mismos patrones culturales de la sociedad se magnifican porque dentro de la iglesia cristiana siempre estamos cuestionando si lo que se hace está bien o no ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces ujú, yo un poquito como para entender el contexto de repente la falta de información de lo que tú haces o la falta de información de quién tú eres hace que de repente te sea mucho más fácil juzgarte, ¿no? ujú. Eh, digamos que llevándolo a un ejemplo de doña, tú haces bordados, tú haces diseños desbordados en las paredes, pero con aerosol. Ujú, Pero, pero claro, me imagino que habrá muchas personas que te habrán dicho, no, bueno, eso es ilegal, ese vandalismo y tal. ujú, Yo estoy seguro bueno, yo fui testigo de eso cuando nos invitan a un colegio y nos dicen los profesores, esta pared está para ustedes, hagan algo y tal. Y Bolito, mientras que estaba el concierto, sacó sus latas y tal, y hizo un mural increíble. No me recuerdo qué decía, pero decía algo de Dios o de Jesús, no me acuerdo, que era uno azul, que fue la noche que te conocí
Y, y eso es un graffiti que está legal porque no dieron esa pared, porque está en un colegio donde todos los días los chicos lo van a ver y donde seguramente va a bendecir muchas personas. De repente unas personas que esté pasando por un momento difícil, qué sé yo, y verlo ya, incluso de que los jóvenes te vean ya es una bendición, ¿no? Yo, por ejemplo, verte, ver un grafitero, primero, ver a una persona sirviendo a Dios ya es algo que te llena. Eh, Aparte, súmale que tú eres una persona joven y aparte súmale que estás sirviendo a Dios con el arte que Dios te ha puesto en tu vida o que lo que te ha tocado vivir, porque de repente que mucha gente no entiende el contexto cultural que nosotros vivimos, o sea, entonces es muy fácil juzgar. Y decía, bueno, amiga, si yo hubiese nacido en Francia, estuviera pintando esto, un lienzo y un cuadro hermosísimo, pero nací en Carcelén Bajo. No sé, ¿dónde naciste tú? Yo en el sur, Ah, en el donde sur. las papas queman, donde Quitumbe. hay más No, frío. no. Dicen que acá en el sur todo es bala. No, sí tenemos corazón también los del sur. También hay corazón. Pero bueno, Claro. para cerrar un poco el tema, Dios siga bendiciéndote en esto. Yo también soy testigo de que Dios eh, te ha puesto un movimiento también como Dios en las calles, que ha utilizado todas las herramientas culturales del hip hop y de la música urbana para llevar el mensaje a los lugares muy poco visitados por las iglesias tradicionales y eso es un valor importante, que la gente cuando tú vas a las cárceles, cuando tú vas a los hospitales o bueno, a los hospitales no tanto, pero a las cárceles, a los centros de rehabilitaciones, estoy seguro que muchas personas que también fueron grafiteros, que también tuvieron en pandilla, que también tuvieron en problemas de bandas, de barrio y tal, se puedan sentir identificados con el testimonio tuyo. Pero tu testimonio va más allá de ser un artista callejero, sino fue más por lo que pasó con tu esposa. Para los que no saben, te voy a dar un preámbulo de lo que más o menos me contaste aquella vez, el testimonio, y voy a hacer este preámbulo diciéndote que lo que más me fascinó fue el momento o la actitud que estuvo ella en los momentos más complicados que fue en el hospital. Y yo quiero que nos refresque, y obviamente a la persona que no te conoce, nos cuentes un poco qué fue lo que pasó, cómo pasó y que nos puedas abrir el corazón contando este testimonio que estoy segurísimo que será de bendición para muchas personas. Que Dios quiera a las personas que te han juzgado por todas las cosas que tú haces por medio del grafiti o por medio de los movimientos urbanos, pueda ver esto y pueda decir, oye, qué mal que lo juzgué sin haber sabido este gran testimonio de este chico. Ojalá Dios quiera, porque Dios es un Dios de reconciliación, pero también para aquellas personas que no te conocen o para aquellas personas que estén pasando por una situación similar, pueda ayudarles. Esto es lo que no vas a contar. Así que, Bolito, cuéntame desde el principio. Breve, Pero conciso. pero conciso, que podamos quedarnos con lo más importante de todo esto. Ya, a ver, ¿cómo te cuento? Bueno, voy a remontarme hacia algunos años atrás y quiero hacer énfasis en algo. Yo como conocí al Señor, yo no vengo de un contexto cristiano como tal, o sea, vengo de un contexto católico y a través de Andrea conocí yo a Cristo. O sea, a través de ella y de su familia, de sus hermanas, de su mamá, conocí al Señor. Te podría decir que Andrea fue, no, o sea, estoy seguro, Andrea fue mi maestra, ¿cachas? Ok. Yo aprendía con mis hijas pequeñas, yo también aprendía, pero ella me enseñó a orar, ella me enseñó la palabra, ella me enseñó a orar por los alimentos,
a sacarme la carne de la boca cuando no oraba, pero yo fui el discípulo de ella, o sea, así, en contexto. Ella me conoció como tal, yo era en la calle, o sea, y en la calle, después de la muerte de un amigo, su hermana Diana, la hermana mayor, ella me predicó en la calle. Ok. Andrea venía de un contexto cristiano, o sea, su mamá era cristiana y ella asistía a la iglesia, pero me conoció a mí y yo le jalé para el mundo. Entonces, en la calle, después de la muerte de ese amigo, Diana me predica el Evangelio y me dice, tú sabes cómo va a terminar tu vida, a dónde vas a ir, conoces a Dios, o sea, fue directo. Diana me habló acerca del cielo y del infierno, o sea, de la salvación y la condenación, de una. Diana te vio en la calle así sucio, dijo, a este lo baño y se lo llevo a mi hermana. Correcto, sí, igualito. Y me dice, ella venía de un contexto de pandillas también, y me dice, yo sé lo que pasó y yo no temo solo por mi hermana, porque está en la calle contigo, sino también por ti, porque yo sé que mi hermana te ama. Y ahí me Ok. predica el Evangelio. Voy y me dice, ¿en dónde vas a terminar tu vida? ¿Conoces a Dios? ¿Has aceptado a Jesús? Yo. Me dice, te invito a una célula, te invito a un grupo, bacán. Fui y en ese día la persona que estaba dando el mensaje hablaba como que se hubiese dirigido para mí. Ahí aceptaría a Cristo, en el año 2008. En el año 2008, sí. Y te voy a contar algo así súper chévere que pasó. Yo unos meses antes tuve una pelea y tuve una pelea y con Andrea nos escapábamos. Más bien yo le secuestraba a ella. Sí. Y nos quedábamos todo un fin de semana o desde el jueves y yo tuve una pelea en la cual eh, me peleé, lo del golpe en el ojo era un preámbulo para decirte, o sea, me emplomaron el ojo, yo también di duro y todo. Yo le llevo a Andrea un domingo de noche a la casa, a dejarla en la casa. Yo lleno de sangre, vestido ancho, así un montón, así todo, ¿no? Lleno de sangre y con el ojo cerrado. Y le voy a dejar, y no creas que se aparece la mamá y la hermana menor, Raquel, No, que también se aparece. Y yo, buenas noches, señor. Le vengo a dejar a su hija. no. Y, y cuando le voy a dejar, de una, la mamá me plantó la mirada y me dijo, ¿de dónde vienen? Preste rápido. Y cogió y le llevó para adentro, ¿cachas? O sea, me vio, o sea, pero totalmente, es que ¿quién no se iba a asustar? Imagínate, o sea, Claro, yo, esa era su hija, pues. claro, y date cuenta. ¿Sabes lo que me dijo? O sea, me dijo así de una, me dijo, eh, solo, solo falta que mi hija me venga con barriga, así de una, me dijo, o sea, de No, una. Y créeme que después de unos meses, Andrea me llama y me dice, ¿sabes que estoy embarazada? no. Ya, huevo caso, cachas. O sea, tú hiciste todo mal. O sea, fue tenaz, así, cachas. O Claro. sea, yo no conocía al Señor, o sea, nada, o sea, completamente así. Y fue algo loco que ella cuando su mamá le metió a la casa, y esto sé por su mamá y por su hermana, ella nunca me contó. La mamá le había dicho, Andrea, ¿cómo estás loca? ¿Cómo vas a estar con ese hombre? ¿A dónde te va a Ese llevar? ¿Qué camino va a mediocre tomar? y tú ahí presente. Míralo ahí, O sea, todo ya, sucio. claro, y ve como el ojo y tanto. ¿En qué vas a terminar? Le dijo. Y Andrea le había dicho firmemente, le había dicho, mamá, él va a ser mi esposo, le dijo. O sea, le había dicho así, él va a ser mi esposo. Y la mamá, pero o sea, con una firmeza, o sea, directa. Yo, o sea, yo me fui a la casa ahí como el chavo, loco. Me fui a la casa, regresé y ya, bueno, después de eso ya empezamos, o sea, yo tomé la decisión de aceptar al Señor,
tomé la decisión de hacerme cargo de mi hija que venía en camino, me casé y empezamos a vivir. Ahí me empezó a discipular, empecé a conocerle al Señor, no sabía por qué Dios me llamaba, me insistía de ir a la calle y empecé a visitar, o sea, a salir, a dar de comer al hambriento, a los de la calle, a los mendigos, a los propios de otras pandillas, o sea, así. Y Dios me empezó a mover. Ahí te digo lo del graffiti, también fui a pintar. Y lo bacán que era es que ella me apoyaba en eso. O sea, trabajaba, tenía mi trabajo, pero también lo hacía, aunque era un bebé todavía en el Evangelio. Hubo un tiempo en el que me aparté, hubo un desliz en mi casa, en mi hogar. Me aparté porque yo volví a tomar, ya no consumía drogas hace mucho tiempo, pero volví a tomar y creo que la bebida era bastante lo que no podía dejar. Yo en el 2015 tuve ahí fue un trato personal, porque yo tuve una operación, me llevaron al hospital de vida o muerte porque se me había reventado una úlcera en el estómago Ah, por un consumo, por tanto consumo de drogas y de alcohol. Por eso yo cuando a veces hablo un poco, les digo, la droga y el alcohol no les toma factura a los 2 meses o ahí, tal vez les toma factura después de un tiempo. Entonces, claro. imagínate, yo había dejado ya las drogas de ya años atrás y me coge factura. Pero yo sé que tal vez era un proceso de parte de Dios, ya entendía un poco más. Entonces, Dios me devolvió la vida, yo me levanté, era loco porque iban a la cama, a mi cama, a donde yo estaba y me iban a tomar fotos, me tomaban fotos, los estudiantes iban y cogían las radiografías y préstanos un ratito. Y yo decía, "No". Cuando el doctor me dice que mi caso es súper raro, yo Tú, tenía 30 años, te estoy hablando hace 10 años, o sea, tú me decían, estás en el hospital y que, doctor, ¿cómo estoy? Y de repente y que, antes de que te diga cómo estoy, voy a pasar a Superman y a Batman que te van a hacer un show. Ya cuando, cuando Superman y Batman van a tu hospital, ya pintan mal las cosas. claro, y con nariz de payaso. Sí, ya cuando entra Patch Adam ahí a bailarte, está Claro, más allá que entonces acá. la nota fue fuerte porque ahí Dios me restauró y ahí tuve el trato personal con Él. Pasé un tiempo y Andrés estuvo conmigo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Y lo loco de ahí es que Dios me restaura a mí primero, restaura mi matrimonio, restaura la salud de mis hijas, restaura mi relación con mis papás. Y yo me quería comer el mundo, ñaño, salir afuera y predicar y de ver lo que Dios hizo por mí, pero me decía, no, espérate. Y después fue con mi familia, después con mis amigos. Cuando ya todo estaba bien en casa, me dijo, ahora sí, ve. Y volví Claro. a pintar, volví a predicar afuera, Dios me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. Y Dios me dijo, manitos, ¿para qué tienes? El talento. Y de ahí empecé con un taller. Y en medio de todo eso, Andrea estuvo ahí, estuvo acolitándome. Después viví, yo creo, te puedo decir, fueron 4 años maravillosos los que pude, o sea, restaurado totalmente. Salíamos a predicar. Ahí también conocí a Dios en las calles, conocimos, servíamos con Andrea también Dios en las calles y eh, recuerdo que nos íbamos a los basureros y fue algo bacán porque yo esto lo cuento porque muchas veces me preguntan, me dicen, ¿cómo era si era la persona indicada para ti? ¿Cachas? Porque muchas veces queremos, él es pastor y que sea, que tenga el llamado a pastora, o así, ¿no? Claro. Entonces, date cuenta que yo era la primera fila, o sea, me iba y me metía a los basureros de San Roque, de un mercado por aquí, y les iba a predicar el evangelio y yo solo regresaba a ver y le encontraba a Andrea orando por mí y por los que estaban ahí, ¿cachas? Claro. Entonces, cuando yo salía a predicar o y no tenía la oportunidad de acompañarme, ella se quedaba intercediendo. O sea, y un plus a mí, o sea, era como que encajamos, ¿cachas? Y Dios empezó a trabajar en mi vida.
en el 2019 llega ahí ese punto súper fuerte a mi vida. Hoy yo lo cuento ya con alegría, con una sonrisa en el rostro, con paz en mi vida, porque en el 2019 a Andrea le detectan leucemia y ¿Qué edad empezaba, tenía Andrea? Andrea tenía 20, iba a cumplir 30 años, no, 29 años tenía. Ah, 87. Sí, iba a cumplir 30 años. Entonces empezamos un proceso en el cual fue duro, fue difícil para mí. Fue difícil para mí, para mi familia, para mis hijas también. Recuerdo esa madrugada, hubo una madrugada en la que yo le llevé al hospital porque ya no avanzaba, ya le hice ver con médico privado, estuve pendiente de ella, pero los dolores en su cabeza eran súper fuertes y no le pasaba. Entonces ya fue hospitalizada y yo me quedé toda la noche ahí esperando el resultado. Créeme que cuando me llaman, la enfermera me coge y me dice, ¿usted es el esposo? Le dije, sí. Me dice, voy a coger y le voy a decir esto. Tome fuerza porque la noticia que le van a dar es muy fuerte. Le digo, pero yo solo quiero verle a mi esposa, ¿sabe? Quiero verle. Ingreso y la encuentro ella ya estabilizada, ya no con dolor de cabeza, con suero y todo, ¿no? Entonces me coge y me dice, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, esperando, o sea, preocupado. Y me dice, o sea, fue directa, ¿cachai? Me dice, ¿sabes? Ya te dijeron lo que tengo, lo que supuestamente tengo, me dijo. Ah, porque Yo se le lo dijeron digo, a ella primero. claro, y me dice así, pero, o sea, con una firmeza, me dice, lo que supuestamente tengo. Yo le dije, no, todavía no me dice. Me dice, ya te va a decir la doctora. Entonces la doctora estaba ahí, me dice, estamos haciendo unos exámenes y me dice, posiblemente su esposa tenga leucemia. Y yo me quedé frío, pero trataba de ser fuerte ahí por ella. Pero yo le veía a ella súper fuerte, ¿cachas? Y me dijo, vamos, tenemos que hacerle el punzón, tenemos que hacerle otros exámenes y todo para ver qué nos arrojas. Entonces yo le dije, bueno, pasé esa noche, yo salí, pero afuera, créeme, afuera ya me quebré, o sea, ya me quebranté. Y Claro. recuerdo que esa era ya casi la madrugada y lloviznaba. Yo solo me fui aparte y le dije a la familia, solo una podía entrar a ver. No recuerdo si fue su mamá o Raquel entraron a ver, pero no, yo no les dije nada. Yo estaba afuera y solo alcé mis ojos a los cielos, mi cabeza lo puse arriba y le dije, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. O sea, ayúdame, no sé qué hacer. Y me puse a llorar. Ahí lloré. Lloré y después ya salieron. Ella tenía que quedarse en el hospital y tenía que ir al siguiente día para ver cómo era la situación. Yo regresé a mi casa y créeme que lo que Dios restauró con mis papás y con mi papá específicamente, lo pude vivir en esa noche porque yo me metí a la cama de mis papás como niño, loco. Y me dijo, y ahí les conté. Y mi papá me abrazó y me dijo, todo va a estar bien. Pero yo creí, yo había llegado a 4:30, 5 de la mañana. Y yo le dije a las 8, tengo que estar allá. Me dijo, duérmete un rato, pero no podía dormir. Claro. Solo mi papá se dio la vuelta y me dijo, y empezó a orar mi papá. Y era, o sea, se mostró fuerte, pero empezó como que a llorar, pero yo estaba despierto, no podía dormir. Claro. Y él me decía, va a estar bien, ¿cachas? Y yo decía, o sea, el hombre, o sea, yo le vi a mi papá, decía, ayúdame, o sea, fui a él. Y él lloraba, él no tenía una respuesta y solo decía, cuídale a mi hija, le decía a André. Y así pasó, ya le internamos, empezamos ya a turnarnos, o sea, dijimos esto lo vamos a pasar bien. Y Andrea, lo que me queda bastante de ella es que ella dice, este proceso, porque ya empezaba la quimioterapia, este proceso lo voy a pasar como una hija de Dios que soy.
¿cachas? Y yo, ella era súper fuerte, ¿cachas? Y yo, eh, no el hecho que haya sido mi esposa, pero era una mujer súper guapa, ¿cachas? O sea, era pequeña, delgada, pero era guapa y se cuidaba, ¿sí? Era vanidosita en algo. Y el Coqueta cortar, era. y el cortarse el cabello era mi preocupación, ¿cachas? Yo me enfocaba en esas partes como superficiales, ¿cachas? Estética, claro. Claro, en cuidarle y veía, o sea, decía, no, ¿cómo lo va a tomar? Cuando en una de esas ya pasó la semana de la quimioterapia y ahí nos cambió la vida por completo. Empezamos con sus papás y sus hermanas a hacer turno, ¿cachas? Uno iba en la mañana, el otro en la tarde y tú descansas. Y vos, y otro la madrugada, porque nos tocaba quedar, era un hospital público Claro. y nos tocaba quedar en la madrugada. Pero ahí empezaron unas anécdotas y tantas cosas. Yo cuando llegamos al piso 9, ese piso queda marcado en nuestra vida, el piso 9, porque es un piso en el que llegamos y es de oncología y es súper, o sea, te voy a decir así las palabras, tétrico, loco, porque tú pasabas y era todo callado, todo en silencio, las personas eran tristes y nos Claro. toca en el último, o sea, tenías que pasar Tenía que todito pasar por todas las familias ahí rotas, rotas, claro. rotas totalmente. Y nos dan el último cuarto, loco, el último cuarto. Y llegamos y encontramos a las chicas, era un cuarto de chicas. Y eran como seis mujeres ahí. Le dieron cama a Andrea y empezamos ahí. Y cachas que ya le hicieron el punzón, pero ella súper fuerte. Dijo, esto lo voy a pasar, pero como la hija que soy, de Dios que soy. Dije, chévere. Entonces, en las mañanas, yo le encontraba siempre loco con... Su alimento era la palabra de Dios. Y siempre le encontraba con la Biblia en el pecho, aquí. Y claro, la comida, La comida su mesita, física. la comida, pero siempre le encontraba con la Biblia en el pecho. Y cuando me tocaba a mí en la mañana, que era lo más lógico, era mañana y madrugada, porque en la tarde tenía que verles a mis hijas. Daniela tenía 10 años y Camila tenía 8 años, recién cumplidos. Y en la mañana yo le veía y me decía, mi amor, me decía, ¿sabes lo que me habló Dios hoy? ¿Quieres escucharme lo que Dios me habló? Y sabes lo que yo hice era siempre sentarme al lado de ella y escucharla todo lo que Dios le hablaba. O sea, todo. Y, o sea, la gente o las chicas que estaban alrededor o señoras y sus familiares indirectamente escuchaban Claro, la palabra, o sea, así. Pero uno no se atrevía todavía a predicarles, ¿no? Y Andrea sin miedo cogía y hablaba. claro. Yo, mientras tanto, estaba pendiente de qué le falta, de que esto sí tengo que comprar, sí tengo que hacer, y ya te digo lo del cabello. Y yo le digo, le voy a pedir a la Dianita que me corte el cabello. Yo le dije, ¿te va a hacer cortito? No, me dijo, o sea, que me corte como tal. Y yo, ya era así, pues digo, ¿y ahora? Dianita lloró y yo cuando ya le fui a ver ya le había cortado el cabello. Y las doctoras le decían, le queda súper bien el cabello corto. Y yo ya entré, ya le vi cortar, o sea, ya rapada. Y, y para mí era como verla igual. O sea, era como que otra fase de enamoramiento, ¿cachas? Verle de una manera diferente. Claro. Y fue algo así, pues, o sea, yo digo, qué loco. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, yo le digo, no, 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 no te afectó esto. Me dijo, no, porque el cabello va a crecer, me dijo. O sea, no, no me incomoda. Mientras las otras señores les costaba bastante cortarse, Claro, ¿cachas? Pero de alguna forma la quimioterapia les hacía caer y tenían que volarse para que no les quede huecos. claro. Y ella decía, no me preocupo, porque el cabello va a crecer, me va a volver a crecer. Y yo, o sea, ahí.
Y hubo un tiempo en el que se puso súper mal, ñaña. O sea, se puso súper mal. Ella permanecimos en el hospital un mes y medio. Ella no les vio a sus hijas presentes un mes y medio. Y eso era lo más duro que le podía pasar. Y sus hijas, o sea, le veían solo así, o sea, por videollamada. Hubo un momento en el que casi se nos va, o sea, casi fallece. ¿Cuánto duró ella en total en el hospital? Eh, en el hospital estuvo un mes y medio sin salir, pero en el proceso duramos 3 meses y medio más o menos, o sea, en el proceso. Porque, o Uh, sea, cuando dicen el proceso es porque al principio estaba en tu casa o al eh, al final. no, No, al al principio estuvo en principio. casa, después al hospital, después ya salía. O sea, Ah, ok. salía, regresaba. Ya era más ambulatorio. Entonces, en ese tiempo del mes y medio, casi se nos muere ahí, o sea, porque se enfermó de todo, le dio gripe, le dio infección al estómago, de todo. Pero ella Mm. se mantenía confiando en Dios, ¿cachas? Y era súper fuerte, o sea, era súper fuerte. Lo que nosotros llegamos a vivir es que dormíamos, bueno, en lo personal, yo te voy a contar en lo personal. Yo llevaba una chompa en la madrugada y les tiraba en el suelo y dormía en el suelo, y ella en la camilla. Hubo un día en el que sí, les dije, oye, no hemos dormido ya juntos un tiempo, y me dice, súbete a la camilla, que no era permitido, me dice, súbete. Y me sube y me quedo dormido al lado de ella, claro, con todos los aparatos ahí me quedo. Cuando dice ya, abren la puerta, pues ya eran los doctores, y ya venían a verles del turno, ¿no? Dale, doctor, abajo al suelo, otra vez ahí quedarme. Y de ahí venían, por favor, levántese que tenemos que revisar y todo. Yo estaba pendiente de todo, sus hermanas y sus papás igual, pendiente de todo. Pero Dios, somos sus hijos y Él nos manda a predicar el Evangelio. Y empezamos a hablarles. Y créeme que el ambiente de esa habitación empezó a cambiar. Solo de esa habitación. La gente se reía. Yo recuerdo que venía su papá y hacía unos chistes que jajaja, toditos se reían, ¿cachas? Y Dios le utilizaba así, haciendo chistes y haciéndole reír a la gente. Nosotros empezábamos a hablar y empezábamos a hablar con los pacientes y con los familiares. Claro. Pero hubo algo impactante que decían, yo le hablaba a una mamá o un papá y su hija estaba ahí o su esposa estaba ahí. Y una vez una chica dijo, ¿cómo puedo creer en Dios si, si tú no estás pasando lo que yo estoy pasando? Claro. Y la mamá le decía, no digas así. Eso La no. mamá le retaba, ¿no? Pero la mamá, en cambio, entendía lo que estábamos viviendo porque éramos familiares. Claro. Y muchos de los familiares aceptaron a Cristo. La mayoría. Pero aún entraban las enfermeras o entraban las doctoras y decían, este cuarto me gusta porque aquí se respira un aire diferente, decía. Aquí hay luz, aquí hay algo diferente. Y nosotros escuchábamos, decía el Dios, aquí tenemos que continuar haciendo la obra. Pero a nosotros nos mandaban los familiares. Pero nunca me imaginé que Dios le iba a utilizar a Andrea para hablarles a sus compañeras de cuarto, ¿cachas? Claro, que eso fue una de las cosas que a mí me impresionó Mm, cuando me comenzaste a contar cómo ellos, cómo ella fue utilizada por Dios en su momento de salud más complicado, ¿no? crítico, duro. Y, y el impacto que tuvo Dios a través de ella eh, hacia las personas que le rodeaban, a la gente del hospital, de que estaban pasando por cosas similares a tu familia, a ti. Y esto es algo increíble porque eh, si vamos, para simplificar todo muy rápido porque se nos está yendo mucho el tiempo, pero eh, todo hay un factor común que es Dios, que es Ujú. maravilloso, porque si
uno escucha tu historia de esta persona pandillera, de la calle, que embaraza a una chica, que llega golpeado a la casa de la suegra y todo un desastre con un embarazo no deseado, tal, todo apunta a lo peor, ¿sabes? Todo apunta a otra familia disfuncional, a otra familia con problemas económicos, con problemas de golpes, de alcohol, de droga. El futuro de tus hijas fuese extremadamente diferente a lo que es ahora. Entonces vemos que Dios siempre estuvo moldeando todo, ¿no? Como que Ujú, la correcto. presencia de Dios en tu vida ha sido realmente salvadora, que es algo que a nosotros siempre nos dicen, no, que Jesús salva, y que mucha gente, la gente no entiende el concepto de salvación, porque hay algunos que solamente lo toman por un tema de a dónde nos iremos cuando partiremos de este mundo terrenal, pero por otro lado también es un Dios que salva en nuestras vidas diariamente, Ujú, porque si no fuese por la presencia de Dios en tu vida, estoy seguro que muchas cosas hubiesen pasado, pero los resultados no hubiesen sido iguales. Eh, Obviamente tu hija tenía que nacer, pero de repente no iban a tener unos padres juntos en ese momento sin alcohol, con droga, con un desorden, quizás dañándole su infancia. No, esta parte de la enfermedad de la leucemia hubiese afectado negativamente las vidas de todas las personas. Quizá se hubiese muerto antes, ¿sabe? Porque es que ujú, todo eso afecta en el cuerpo y que Dios siempre ha estado moldeando todo y organizando todo para que sea de bendición, es algo increíble. ¿Dónde podemos ver esto en la Biblia? Cuando le pregunta por qué la enfermedad de, del ciego, me parece, ¿no? Que le preguntan a Jesús que por qué él es ciego, ¿no? Y él dice que ujú, si fue por pecado de él o por pecado de sus padres, tal. Y Jesús dice, no, es para glorificar la gloria de Dios, es para ajá, exaltar el nombre de Dios. Y es tal cual lo que ha pasado en tu familia. Han pasado por adicciones, por problemas económicos, de salud, de muchas cosas, pero vemos cómo Dios se glorifica en estas situaciones. Entonces, vámonos a la parte donde ella, ella le predica, es luz para tu ujú, familia, para todos ustedes, y se marcha con Dios dejando una huella y un testimonio impresionante. Háblame de eso porque me parece increíble que Dios pueda utilizar una persona de esa manera y ujú. que nos confronta a qué triste, ¿no? Por un lado triste porque uno con salud a veces no le servimos a Dios Ujú. como ella lo hizo ese último mes. Cuéntame un poco. Sí, ñaño. O sea, yo te digo así, con seguridad, de algo estoy seguro, que si yo no hubiese conocido al Señor, yo estuviera muerto ahorita. O sea, totalmente. O sea, no estuviera aquí con vida. El Señor vino a rescatarme y utilizó a Andrea y a su familia para poder darme esa oportunidad de poderle conocer. Y mira lo que Dios ha hecho. No me creo el mejor, pero Dios ha ido tomando el control. Yo sé que Dios tenía un propósito conmigo, así como lo tuvo con Andrea. Con Andrea, Andrea fue luz en ese lugar, en ese cuarto oscuro, en ese lugar, y le llevó a predicarles acerca de quién le sostenía, o sea, acerca de Jesús a sus compañeras. Yo te puedo decir que muchas aceptaron, muchas partieron con el Señor, porque vimos morir a mucha gente. Y en el mes y medio que estuvimos ahí, partieron entre 12 y 15 mujeres, ¿cachas? De ese cuarto. Unas se iban y ya no regresaban. Y llegaban otras. Y se iban y ya no regresaban. O sea, nosotros pudimos palpar la muerte así, totalmente. Yo creo que nos hizo estar ese mes y medio ahí y poderles predicar el Evangelio a su familia para que Dios sea fortaleciéndoles. Pero Andrea les predicó a ellas sabiendo que hay algo más, ¿cachas? Que esa enfermedad. Claro. Yo lo que puedo rescatar de ella fue su valentía,
en medio, o sea, en medio de todo lo que vivía, el saber quién era Dios en su vida. Él Mm. era su todo. Cuando nosotros salimos y ya teníamos solo las visitas ambulatorias, ella aquí igual, en casa uno le ayudaba, le servía, sus hermanas venían y leíamos. Siempre me decía, no te afanes y ven, sentémonos a... Yo era como Marta, afanadazo, loco, por servir. Que no es Pero me para decía, menos, o sea, que también hay una parte humana que obviamente un ser querido está en esa situación. Uno, el hombre como tal, también tiene, sí es verdad que la mujer es un poquito más cuidadora y tal, o sea, es muy de cuidados, ¿vale? Pero el hombre es muy de protección. ujú, Y ver una persona, un ser querido en esta situación, uno, que posiblemente te sientas inútil y que te preguntes, Dios, ¿por qué no fui yo quien estuvo ahí? correcto, me pregunté muchas veces. Porque estoy seguro que uno daría lo que fuese por estar en la Ujú, situación, sufriendo lo que un ser querido está sufriendo. claro, Y uno transforma esa impotencia en ver qué hacer, ¿sabes? En sentirte útil, sentirte que eres capaz de ayudar o de ser alguien y que caes en ese afán, obviamente, de Marta. Muy ujú, entendible, pero lo bonito de todo esto es que también a las personas que creen en Dios, que predican el Evangelio, eh, también nos enseña algo muy importante. La vida y la muerte para Dios pasa a un segundo plano cuando nuestras almas están en juego. ujú, Y, y por eso que es muy delicado estar orando por sanidad cuando a veces el propósito de Dios es sanarles el alma amén. Ujú, y que esa sanación tiene que ver con dejar su cuerpo y partir ante la presencia de Dios. Y esto es algo importante porque nos ayuda a entender el panorama de Dios, de cómo Dios ve las cosas. Obviamente nuestro deseo y nuestro corazón siempre nos va a preguntar qué pasaría si la hubiese sanado, qué pasaría si estuviera aquí eh, con mis hijas y tal. Pero Dios tiene un panorama mucho más amplio de toda nuestra vida y estoy seguro que si nos aferramos a su palabra, que dice que el propósito de Dios y la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, ujú, estamos totalmente confiados y tranquilos de que pasó lo que mejor tenía que haber pasado. ujú, Eh, yo sé que este testimonio es mucho más largo que eso, que tienes ujú, muchísimas cosas que vivieron dentro de ese hospital, de que le predicaron y todo. Y yo, antes de que comenzamos esto, me habías comentado que estabas escribiendo algo. Y yo quiero terminar con esto porque es muy importante que las personas, en la Biblia dice que nos exhortemos mutuamente, que hablemos de nuestro pecado mutuamente y que hablemos de nuestros testimonios mutuamente como iglesia. Y yo quiero primero felicitarte por tomar la iniciativa de poder compartir en un libro lo que vivieron, porque estoy seguro que va a ser mucha bendición para otras personas. Pero quiero que nos cuente un poco sobre el ahora, qué es lo que estás trabajando ahora, cómo fue ese rol como padre, eh, s- sí, como papá luchón con tus dos niñas, y, y que cómo Dios ha trabajado en la sonrisa de ustedes, ¿vale? ah, En los corazones de ustedes. Siento que es muy importante los posts, ¿no? A veces nosotros hablamos de lo que Dios hizo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hizo, pero a veces nos damos cuenta que podemos estancarnos y de repente dice, oye, pero Dios ya no está haciendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Que obviamente es más cuestión de nosotros, de nuestra ceguera, que lo que Dios hace, porque obviamente Dios siempre hace. Pero podemos que de repente te pudo haber pasado eso, es decir, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ujú, Si esto fue lo peor, ¿ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué, qué, qué- qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Eh,
cuéntame un poco de tu actualidad, cuéntame un poco del libro y cuéntame un poco de, de ese rol de padre, que no, Ya. no está fácil. Eh, creo que topaste temas o puntos muy claves. O sea, con esto también, o sea, quiero dejar a entender lo que pasó con Andrea. O sea, Andrea partió a la presencia del Señor. Siempre estuvimos con ella. Yo tengo claro eh, porque Dios en el transcurso ya en la última parte del proceso, Dios habló mi vida y Él ponía ya en mi corazón que ella tenía que partir, pero entendí su soberanía. Desde ahí empecé a entender su soberanía y decir que ella iba a partir. Ella yo la había entendido, ñaño. Yo cuando ya hablé la última semana con ella ya había entendido y ella solo esperaba que diga algo. Tal vez en lo que comentaste en el libro, si lo llega a adquirir y todo, van a ver completamente lo que pasó, porque está escrito todo. Pero aquí les dejo un poquito, o sea, Dios me mandó a entregarla a ella, porque humanamente yo hice todo lo posible, por todo el amor que le tenía, hice todo lo posible. Y aún le pregunté a Dios y le dije, Señor, como tú decías, que me pase a mí. Ah, Le decía, Señor, coge y sácame toda la sangre y ponlo a ella, porque ella mm, tiene que ver por las niñas, tiene que estar aquí, o sea, tiene que ser ese ejemplo. Pero era imposible, era algo imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Yo sé que si me dirigía a Él, Él lo podía hacer, pero era algo de locos, ¿cachas? Pero Dios me mandó a entregarla. Dios me mandó y me trató con la historia de Abraham e Isaac, porque lo más preciado que tenía Abraham era su hijo Isaac, y Dios le pidió a él y le llevó, ¿cachas? O sea, después de lo que Andrea ya cumplió todo su ciclo de predicar el Evangelio, de hablarle de todo, de ser luz, ya era solo el tema personal. Pero yo tenía que coger y eso fue así como Abraham la llevó y la entregó. Lo más preciado que tenía. Yo te puedo decir, Andrea era lo más preciado que tenía y Dios me habló igual en la parte de con el profeta Ezequiel. Alguien me preguntó y me dice, ¿cómo lo ves? En unas palabras, ¿qué era Andrea para ti? Para mí, Andrea era el deleite de mis ojos, loco. claro. Así era el deleite de mis ojos. Como el profeta Ezequiel, su esposa era el deleite de sus ojos. Y el profeta Ezequiel también, su esposa murió, ¿cachas? Y le mandó, es que ahí viene un punto clave, porque le mandó a hacer a Ezequiel a no vestirse de luto, pero después de un tiempo hacer ejemplo, eso está en Ezequiel 24, ¿cachas? Pero yo solo entendía la primera parte porque decía la muerte de la esposa del profeta y eso yo leí con Andrea. Y Andrea cogió y dijo, lee, porque a mí no me va a pasar nada, yo voy a estar bien. Pero ahí Claro. yo como me molesté un poco y dije, pero aquí me está hablando de muerte el Señor. Me dijo a mí, yo voy a estar bien. Cuando un siervo me habla acerca de lo de Abraham, me dijo, si Dios le sana a tu esposa, amén, me dijo. Pero si Dios le lleva a su presencia, gritó y dijo, gloria a Dios. Yo no entendía, me dijo, solo haz lo que Abraham hizo. Entrégale a Dios lo más preciado que tienes. Y yo fui y unos 5 días antes que ella parta, hice eso en la sala de emergencias, ¿cachas? Y le entregué, así igualito, ella estaba Claro, para aclarar, no fue que fue a emergencia y la desenchufó. ajá. No fue que desenchufó todos los cables y le entregó, no. No, Sino no, está hablando de, claro. de desligarse emocionalmente, de aceptar la voluntad de Dios por encima de los deseos de uno. Y Ujú. ahí fue cuando Dios fluyó, por así decirlo, y ya a los 5 días ya había partido con el Señor, ¿no? Claro, yo le entregué y ella a la mitad de la semana me dijo, yo ya le pedí al Señor que me lleve. 2 días después partió, partió a la presencia del Señor y créeme que su partida y su último adiós, había gente que decía, yo no sé, he ido a muchos funerales, pero este lugar me da paz, Claro. ¿cacha? Me da paz. Y mi mamá me decía, oye, eso es normal que me digan eso. Le digo, sí, porque ella fue.
una hija de Dios aquí en la tierra ahora está en su presencia. Fue paz y empezó en cambio mi proceso. Claro, Empezó el proceso. Fue duro, pasé por depresión, pasé por ansiedad, tuve muchos incógnitos en mi cabeza de verles crecer a mis hijas solo, claro, pero siempre el recuerdo de Andrea ahí, y ella dejó ya marcado todo, ¿cachai? Yo no sé si ya sabía o algo, no sé, pero a sus hijas ya les dejó como que a nuestras hijas ya marcando lo que tenían que pasar. Cuando yo pasé, lo viví y empecé a salir, pero siempre reconocí que Dios fue y siempre será mi roca, en donde tengo que estar ahí, ahí agarrado de Él, porque apartado de Él nada puedo hacer, dice la palabra, y eso yo me agarré fuertemente. Pero ¿sabes qué me sirvió mucho? La amistad, los amigos, pero el servicio. muy- Cuando yo te conocí, eran 2 meses de lo que Andrea había muerto. O sea, 2 meses. sí, es verdad, me acuerdo. Y, y el poder testificar un poco de lo que yo pasé y ver cómo las personas tenían una esperanza a través de eso, decir, ay, pero yo estoy pasando por esto tan mínimo y a usted se le murió su esposa hace 2 años, hace 2 meses. Claro, ¿Cómo no puedo decir que Dios, presénteme ese Dios? Y está aquí hablándome, tal vez sonriendo un poco, porque yo tenía esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, o sea, esa paz total. Claro que en mi lucha diaria era difícil, pero iba a Dios. Pero aprendí también de esa valentía de mis hijas que cogían y me levantaban cuando estaba hecho pedazos, botado en el suelo y me llevaban, ¿cachas? Y podía dormir. Yo no dormí por un tiempo en mi cama, pero después ya pude dormir. Pero lo que yo pasé y ellas cuando me levantaron y Dios ya me empezó a sanar, era mi turno de levantarles a ellas, porque ellas estaban fresquitas, pero después les cogió y levantarles y caminar con ellas, verles cómo pasan de ser niñas a ser mujeres sin que su mamá esté ahí. Yo lloraba detrás de la puerta del baño diciéndole cómo sobrellevar eso con mi hija mayor y mandándole a la menor a que le ayude, ¿cachai? O sea, fue algo tenaz. Yo desde atrás de la puerta, así, así, pero sí, la jarra, esto y todo. O sea, totalmente, o estoy sea, buscando por ChatGPT que cómo poner un... ¿cachas? Y después ya fue más fácil con Camila, con mi hija menor, porque ya la mayor le enseñó. Después de eso, a mí lo que me ayudó mucho fue el servicio y el mostrar el amor que Dios me dio, mostrar a otros. O sea, y eso fue clave en mi vida. Dios me llamó a servir, pero nunca imaginé que en mi proceso en el que estaba roto, iba a poder servir, o sea, con más ganas y con mucho más amor, mostrar el amor de Dios que tiene. Entonces ahí se cumple la segunda parte de Ezequiel, que dice que verán en ti un ejemplo y verán quién es Dios. ¿Cachas? Entonces, después se abrieron muchas oportunidades de poder predicar el Evangelio, de seguir adelante, de poder trabajar, de testificar. Dios me llevó a conocer varias partes de mi país y llevar el Evangelio con el grafiti, con el testimonio de enseñanza. He podido servir adentro, he podido servir afuera, pero sobre todo he aprendido a ser padre, ¿cachas? Padre de unas niñas, pero también padre de unas adolescentes que tienen el recuerdo más grande en su vida que fue su mamá y que les enseñó desde chiquitas, pero también ese soporte de su papá en este tiempo. Y así lo hemos vivido por 6 años ya. Mi hija ya está, este es su último año en el colegio y ya sale y empieza otra nueva etapa en la que sé que así como estuvo Dios desde el principio, desde que estuve en la calle hasta hoy, Dios me ha sostenido. Desde que le conocí y mucho más antes que le conozca porque él tenía un propósito y tiene conmigo un propósito. Y ahora tal vez igual poderlo compartir porque puso ese sueño
de poder contar un poco de mi vida y que sea edificante. No, que conozcan, bueno, que conozcan mal de mí, pero que conozcan a quien verdaderamente me sostiene, quién era yo, o sea, antes del Señor y también cómo lo hacía. O sea, es algo que lo estoy haciendo y aún mis hijas me ayudan y estoy en cada parte de sus vidas y también lo voy contando y lo voy poniendo. Aún esto, lo que estamos hoy conversando, también es parte de, porque es increíble el saber que tal vez tú estás en otra ciudad, en otro país, perdón, y otras personas también pueden conocer a Dios a través de esta parte. Y Dios ha sido bueno. Y yo te puedo decir cómo Dios me ha restaurado y ha restaurado a mis hijas dándonos nos ha mostrado su amor y, y, y dándonos regalos, ¿cachas? O sea, sanando nuestra alma, sanando nuestra herida. Tenemos una cicatriz, sí, pero a través de esa cicatriz Dios va sanando a otros. Y Dios ha sido bueno porque ha puesto sueños en nuestra vida, en lo personal, te digo, ha puesto sueños y esos sueños se han cumplido. Te hablo un poco acerca de, en la actualidad, hace un año atrás, Dios me llamó para que cuente y sea parte de los 40 años de la historia del graffiti y del arte urbano aquí en mi país. Claro. Y eso es solo Dios. O sea, entre tantos buenos artistas que hay, me escogieron a mí. ¿Y cachas a qué me llevó Dios allá? A poderle predicar y a mostrarle a él a la que organizaba todo esto y al grupo que organizaba. Yo contaba lo que le estoy contando ahorita con un poco más de detalles y lloraban y ellos no conocían a Dios. Uf, Lloraban y decían, ay, y ahora, hoy tengo una amistad, oro, comparto con algunos, no creo, digo, me tomaron tal vez por los años de trayectoria, pero Dios tenía algo más y claro. era así como Dios le utilizó a André en el hospital, a mí me utiliza en tal vez una galería de arte afuera en la calle, cuando llevamos del Evangelio, cuando me invitan a pintar en un evento secular donde más estoy, pero es el testimonio en el que llevo. Sigo igual, tal vez igual en las reuniones de padres de familia con mis hijas. Eh, Hoy estoy también compartiendo en la congregación donde asisto, mis hijas también están ahí. No me doy mucho a notar, pero estoy como que, porque es un lugar nuevo, estoy año y medio allá y le agradezco mucho porque tal vez Dios me cambia de sitios porque en un lugar ya conocen y quiere llevarme a otro donde tal vez sea también de bendición. No por mí, sino decir que Dios permite las pruebas y Dios permite las situaciones difíciles para, como tú decías, para, como está en la palabra, para que Él sea glorificado. Amén. Ahora entiendo y sé que eh, lo llevo a Andrea como un gran recuerdo en mi vida y todo lo que hizo. Y yo sé que las personas a las cuales aún siguen con vida o los familiares llevan un gran recuerdo de ella y de nosotros. Y a veces cada que tal vez pasamos por ahí, nos acordamos de la esperanza que llevó Jesús a ese lugar. O cuando vamos a un lugar en donde tal vez nos encontramos con alguien y vemos el cambio que Dios ha hecho, pues es algo increíble. Es como lo que nos pasa a nosotros. Nos conocimos en el 2019, compartimos muy poco tiempo, pero mira lo que Dios sigue haciendo. O sea, sigue siendo en tu vida, en mi vida, y lo que va a hacer con este material también. Amén. Y sabes que lo lindo de todo esto, que a la pregunta que te hacías en algún momento de por qué yo no estoy ahí y es ella la que está pasando por eso, hubo un caso hipotético, si hubiese sido al revés, estoy seguro que Andrea también hubiese seguido predicando el evangelio como lo estás haciendo tú. Y eso también es muy bonito, saber que su corazón está alineado al tuyo y ambos estaban alineados al servicio a Dios. Bolito, se nos pasó el tiempo muy rápido, de verdad que esperamos con bastante alegría y ansia el libro donde vas a contar
con detalles todo lo sucedido. Yo voy a ser el primero que lo va a comprar, segurísimo. Amén. Y te animo y en lo que pueda apoyarte para que pueda salir, de verdad que lo haré. Entonces, nada, amigo, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por compartir este testimonio tan bonito. Y nos tenemos que ir más que todo por un tema de memorias. No sé, yo creo que incluso esta cámara ya se me apagó, pero estoy seguro que, bueno, por lo menos tu cámara y el audio está y eso es lo importante. Así que si no, hubiésemos seguido todo porque la verdad que quedé un poco corto. Pero bueno, también es válido porque así la gente puede esperar tu libro. Así que, Bolo, me hubiese gustado hablar un poquito más de tu actualidad y de todos los retos post lo que pasó con Andrea, pero me alegra el hecho de que me hayas contado de que sigues sirviendo a Dios y que eso es algo muy, muy valioso. Dios bendiga a tu familia. Estoy seguro que tus hijas seguirán el ejemplo de sus padres y que obviamente tendrán más aflicciones y problemas, pero cuando uno está en la roca es complicado que te muevan. Así que muchísimas gracias, Bolito. Dios te bendiga Gracias a ti, ñaño, y y gracias por... nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.